alerta spoiler, seguimos también profundizando sobre el tema ocupación de tierras, en particular en Guernica, que es una de las manifestaciones más grandes de una crisis estructural que hay en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que por eso preocupa mucho también y concentra los ataques del gobierno, de la justicia, de los grandes sectores empresarios que buscan ganar dinero con la especulación inmobiliaria. La profundidad de la crisis habitacional nos habla de un problema que va mucho más allá de la explosión de esta toma de tierras. Existe una realidad silenciosa que pasa durante las últimas décadas en el país y que afecta a miles de familias. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Jorgelina Matusevicius. Ella es trabajadora social del Centro de Salud 16 de Barraca, militante de la organización Poder Popular, docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Jorgelina trabaja en los centros de salud con las personas más afectadas por la crisis y que desde que comenzó la pandemia, bueno, aparecen muchas problemáticas de las familias que se acercan a estos centros de salud. Jorgelina, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Gracias por tu tiempo. Bueno, un gusto verte ahora en medio de la pandemia. Después, en general, nos cruzamos en las calles o en otras instancias. Bueno, Tal Jorgelina, cual. contábamos un poco cuál es tu laburo y cuáles son hoy las principales problemáticas de las familias que se están acercando a los centros de salud en esta situación de pandemia también. Mira, vos recién decías que la problemática obviamente está explotando en estos momentos de la mano de la crisis social, sanitaria, pero la situación de las familias en relación al déficit habitacional viene de hace un tiempo largo. Nosotros en el centro de salud, desde el año más o menos 2007, empezamos a recibir una cantidad de demanda impresionante. Nosotros entendemos que es por la combinación de dos cuestiones. Una tiene que ver con la precariedad laboral, que la mayoría de las familias que acceden a alguna solución habitacional tienen siempre atada la posibilidad de pagar un alquiler. Justamente en el caso nuestro trabajamos en barrios que están con bastante presencia de viviendas colectivas. En principio, aquellas que, digamos, están ligadas al mercado de alquiler de piezas, en viviendas inquilinatos, hoteles, pensión, casas de familia. Estas soluciones que son precarias, que están bastante invisibilizadas comparativamente con la problemática que existe de las villas o en las tomas en el Gran Buenos Aires. Pero bueno, este mercado de alquiler de piezas, la dificultad que tienen las familias es que los trabajos precarios implican que un día tenés trabajo y podés pagar tu alquiler y al día siguiente te quedaste sin trabajo y entonces empieza todo el hostigamiento para que dejes la vivienda, o sea, empiezan los hostigamientos por parte de los dueños y entonces la mayoría de las familias están en una inestabilidad permanente con alto costo a nivel salud. Por eso desde los centros de salud empezamos a tomar esta problemática y justamente lo que intentamos hacer es tratar de presentar alguna respuesta integral, que es lo que no existe como política pública en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya un tiempo largo, ¿no? Claro. Sí. Vos recién... Sí. Yo estuve viendo, hoy una habitación, por ejemplo, en 11 se la cobran entre 10.000 y 15.000 pesos. Me pareció un número exorbitante, dado que es una habitación y que en general es una familia con 2 hijos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno de la ciudad frente a esto y lo que vos estabas comentando? Sí, o sea, eso pensando en una familia de 2 niños o niñas nada más. O sea, Claro. Muchas veces la realidad de las familias es que, digamos, están hacinadas porque de repente incluso hay hasta 2 grupos familiares en una misma pieza. Claro. Entonces, los niveles de hacinamiento son terribles. Lo que vos decís es así, o sea, los precios de los alquileres hay que tener en cuenta. Yo recién escuchaba que estaban pasando el informe de inquilinos agrupados, que, digamos, se trata más del mercado regulado, ¿no? Por el Estado. En este caso, el alquiler de piezas de hoteles, pensiones, inquilinatos, está completamente desregulado. A las familias les aumentan
a veces hasta 3 o 4 veces al año las piezas, el precio de las piezas, ¿no? Y ante esto no hay ningún resguardo, no hay una regulación estatal que fije un precio, que controle que digamos, esos abusos del aumento permanente de precios no sea controlado. La única respuesta que está habiendo por parte del gobierno de la ciudad es un subsidio que, digamos, contribuye, que ahora solamente, o sea, desde hace un tiempo era para personas que estuvieran en inminencia de situación de calle. Ahora solamente se les da a personas que ya tengan situación de calle. Entonces, ¿De cuánto es ese subsidio? Ese subsidio tiene un tope fijado por la propia normativa que crea ese subsidio, que es de 8.000 pesos. Nada. Para familias, para personas solas, les dan 5.000, 4.000, la mitad, digamos, ¿no? Entonces, con los precios que vos decís, obviamente, personas desocupadas que no tienen ningún tipo de ingreso o que acceden solamente a algún plan social para reproducir su vida, no logran de ninguna manera acceder a poder completar el ingreso para poder hacer frente al alquiler, o destinan la totalidad de su plan social a pagar una pieza para no estar en la calle, digamos. Claro, porque esta es no, además, sí. no, si vos ya estás en situación de calle, es más difícil alquilar, digamos, en condiciones normales, regulares. Bueno, tenés que acceder a esto, alquilar una pieza o en algún hotel o en alguna villa, que sabemos todos los abusos que hay. Entonces es como un círculo vicioso. Y escuchaba, no supongo que vos sabrás mejor que yo, sabemos que el AMBA, digamos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, tiene una separación ficticia, pero que las y los trabajadores se mueven. Y ahora escuchaba, viendo todo el tema Guernica, muchos de los testimonios donde, bueno, hay gente que dice, mira, yo tenía un laburo, una changa, o era albañil, o trabajadora en una casa. Me despidieron, obviamente ahí el decreto antidespidos tampoco llegaba porque es un sector informal. Estaban alquilando algo y se vieron expulsados a esa toma de terrenos. No sé, ustedes o vos particularmente, ¿cómo ves esta relación entre lo que está pasando con estas situaciones de alquileres y de desalojos y la ocupación de tierras? La relación es absolutamente directa, o sea, siempre nosotros decimos que el problema del déficit habitacional es una bomba de tiempo que explota, y bueno, la muestra está, digamos, ya pasó, ¿se acuerdan? En el año 2010 con la Claro. experiencia del indoamericano, que nosotros recién les comentaba, desde el 2007 venimos viendo cómo a partir de un boom del mercado inmobiliario en la ciudad, muy ligado, digamos, al dinero que ingresa a partir del ciclo de las commodities, que se va a resguardar digamos, a asegurar el valor, digamos, a través de los ladrillos, digamos, como se Exacto, dice. sí, Puerto Madero. Exactamente, o sea, Puerto Madero, una cantidad enorme de viviendas lujosas, inaccesibles para la mayoría de la población y vacías completamente, ¿no? Entonces eso es especulación inmobiliaria. Ese fenómeno Puerto Madero empezó a trasladarse a los barrios de la ciudad, a La Boca, además con toda una política de la política del distrito, ¿no? Que aparece, digamos, digamos, legislaciones que para favorecer la inversión inmobiliaria y para favorecer la instalación de algunas empresas, y liberarla de impuestos, y eso genera todo un boom. Entonces eso hace que el costo de los alquileres se vaya a las nubes, genera un proceso que es bastante conocido en la literatura académica, que es el proceso de gentrificación, de expulsión de la población de menores recursos. Entonces esas personas, sinceramente, no tienen a dónde ir, o a la calle o a tener algún tipo de estrategia de supervivencia para poder tener un lugar para vivir. O sea, es algo que, por más que lo quieran tapar con subsidios, que lo quieran patear para adelante, que lo quieran intentar frenar o criminalizar, como vienen haciendo con la situación de Guernica y de todas las tomas del conurbano bonaerense, o sea, es algo que a la larga o a la corta es un problema que no lo van a poder frenar, porque las familias no tienen no hay política de vivienda, no hay política de construcción de viviendas populares, de acceso al hábitat, a la tierra. Es algo que de alguna manera no es para nada
no nos sorprende a quienes venimos trabajando esta problemática que se empiece a extender este fenómeno. Lo que no se puede es responder a eso con criminalización y con estigmatización de las personas que lo único que están haciendo es pelear por un lugar para vivir, para ellas, para sus familias, pensando en esto. No estamos en el medio de una pandemia donde los grupos familiares, yo que trabajo en salud además lo veo, los grupos familiares están permanentemente conviviendo en lugares muy pequeños, sin posibilidad de desarrollar las actividades de la vida cotidiana por estar encimados. Está habiendo mucha problemática de salud mental, explosión de los padecimientos, digamos, de situaciones que explotan, de problemas y conflictivas familiares que se exacerban en un contexto donde, bueno, además de que le sumamos que hay que estar aislados o encerrados, lo que hay que, digamos, también tener en cuenta es que la gente está quedando sin trabajo, hay suspensiones, hay despidos, eso ya lo venimos viendo en la demanda que tenemos las trabajadoras sociales que trabajamos atendiendo esta situación. Y Jorgelina, te sumo la última pregunta y agradeciéndote nuevamente por tu tiempo. Vos lo ligabas, bueno, hablabas de las problemáticas de las familias. Otro tipo de testimonios que también veo que se repite mucho es el de mujeres que en esta situación de pandemia, bueno, la violencia de género en el ámbito familiar se hace mucho más cruda y claro, es mucho más difícil porque situación de pandemia es difícil conseguir trabajo, es más difícil conseguir otro lugar donde ir. ¿Hay una respuesta especial para esta situación de las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Alcanza? ¿No? La verdad que también otra problemática que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo y en este contexto también se está, digamos, exacerbando y complicando muchísimo. No, las respuestas en general son o completamente insuficientes, o sea, a nosotros nos ha pasado de tener que atender personas, mujeres víctimas de violencia y que te digan, no hay lugar en refugio, que se vaya a la casa de algún familiar. Si la mujer se va a la casa de algún familiar, seguramente el agresor la va a buscar y va a seguir expuesta a algún peligro. También la respuesta estatal muchas veces repone cierta revictimización de las mujeres, o sea, estar un montón de tiempo con sus niños por ahí, con lo poco que pudo agarrar antes, digamos, de irse de su casa, teniendo que esperar para la denuncia, para que le den la herramienta legal para protegerse, que es la prohibición de acercamiento del agresor. Digamos, hay una cantidad de trabas burocráticas y de mecanismos que por ahí, de manera sutil o no tanto, terminan de vuelta transmitiéndole más violencia. Por eso decimos, desde el feminismo decimos que el Estado también tiene un funcionamiento patriarcal y se ve en esto, ¿no? En las trabas burocráticas, en las respuestas muchas veces de la justicia que digamos, no contempla o no tiene una mirada de género o una perspectiva que resguarde y la convierta a esa mujer en sujeto de derechos. Entonces, la verdad, y hay otra cosa que también decimos, es que no alcanza solamente con que los refugios o las oficinas de asistencia a las mujeres, los centros integrales de la mujer que existen en la ciudad de Buenos Aires, haya más cantidad y tengan más recursos y más personal, sino también que tengan una perspectiva feminista y que ingresen en esos centros integrales y en esas respuestas la perspectiva de las organizaciones que vienen luchando contra la violencia de género, porque muchas veces ¿a quién recurrimos las trabajadoras sociales que trabajamos en el Estado? A las redes de organizaciones de mujeres, claro, a los colectivos feministas que están interviniendo en la problemática y son las que verdaderamente ponen el cuerpo para acompañar a las mujeres, para darle respuestas, para cuidar a sus niñas mientras hacen la denuncia. Digamos, la respuesta tiene que provenir de los sectores organizados y el Estado tiene que reconocer esa estrategia que se vienen dando las organizaciones que vienen luchando contra la violencia hacia las mujeres. Y en provincia recordemos que tan solo hay 3 refugios para la violencia de género, lo cual es completamente insuficiente. Sí, me quedo pensando por esto que decías vos, Jorgelina, también, bueno, no es parte, ¿no?, del debate. Ahora se debate mucho lo de Guernica, el fiscal manda desalojos, bueno, se discute todo eso, pero incluso ni siquiera los casos particulares que se sabe por el censo de mujeres que están ahí porque
huyendo de la violencia de género, ni siquiera ahí se contempla, bueno, una salida, lo cual habla, ¿no?, no solamente del clasismo, sino también del machismo y del carácter patriarcal del Estado. Te agradecemos muchísimo, Jorgelina, la comunicación. No sé si querías agregar algo más. No, solamente eso, que de acuerdo a lo que pase, digamos, por eso la importancia de convocar a difundir lo que está pasando en Guernica y agradecerles a ustedes, a este programa y este medio que está, digamos, difundiendo la situación, porque de acuerdo a cómo se resuelva esa problemática, en este caso de las familias de Guernica, pero que hace a un montón de familias, también es lo que, cómo vamos a quedar parados para seguir peleando por el derecho a la vivienda en la provincia y en la ciudad. Así que es muy importante todo el laburo que vienen haciendo y agradecerles la difusión de la problemática. Muchas gracias a vos y sí, comparto. Sí. Si ganan las familias de Guernica, gana todo el pueblo trabajador. Es así. Te mandamos un abrazo muy grande, Jorgelina. Abrazo para ustedes. Bueno, son las 10:47. Me quedo, ¿no?, pensando esto también porque no por ahí... No sé, Kicillof no habló, por ejemplo, de las mujeres que están ahí porque huyeron siendo... Espinosa tampoco. Espinosa tampoco. Blanca Cantero, la intendenta, mujer, supuestamente solidaria. Tampoco. Bueno, el silencio dice mucho a veces. El silencio y la amenaza de represión. En unos minutos ya volvemos. Como les adelantábamos, vamos a estar en vivo desde la ocupación en Guernica, acá por Alerta Spoiler. Alerta Spoiler.